muy rápido, muy a la ligera de lo que es la hipertensión arterial, porque me imagino que la hipertensión arterial, a ver, cambiemos esto, pongamos directamente, primero crisis hipertensiva, porque hay un slide que está de crisis hipertensiva y de hipertensión arterial, y después vemos, así, uno va, vean, acá hay otro que dice hipertensión arterial. Hipertensión arterial, crisis hipertensiva. Sí, es que estábamos, es que tengo, mire, es que yo antes de, a ver, antes yo veía este tema en 2 o 3 clases, porque veíamos primero hipertensión, que es largo, y después veíamos crisis hipertensiva. Tengo un slide solo con hipertensión arterial y otro slide donde está también integrada las crisis hipertensivas. No se pueden hablar solamente de crisis hipertensiva sin referirnos, aunque sea en 10, 15 minutos por lo menos, sobre el tema central, que es la hipertensión arterial sistémica. Entonces, miren, solamente algunas cosas, porque este tema ya lo han visto ustedes, me imagino, por varias ocasiones. Ya lo habrán visto, creo, en medicina interna, me parece que sí. Lo habrán visto también, me imagino, o estarán viendo en nefrología, me imagino que estarán viendo en nefrología, y lo van a ver también en internado, cuando tengan las clases de medicina interna. Imagínense, es un tema trillado, pero hay algunas cosas que sí quiero recordar, porque tenemos que ponernos de acuerdo en algunos conceptos de hipertensión arterial. Primero, esto es un factor de riesgo cardiovascular indudable, innegable. De hecho, actualmente una de las primeras causas de muerte en el mundo son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, y dentro de ellas la hipertensión arterial. Por eso es que se habla de que es un problema de salud pública. La hipertensión arterial es un problema de salud pública con alta prevalencia en el mundo. Miren, este slide tiene aproximadamente 2 años y medio, y en esa época, un poco más, quizás 3 años, un poco más, habían 690 millones de hipertensos en el mundo. Esto seguramente ya fue superado, y yo creo que no menos de 1.000 a 1.500 millones de personas en el mundo actualmente son hipertensos. Pero fácil, muy fácil. Imagínense que la prevalencia en el mundo entero aproximadamente es el 25% de la población adulta, y somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Por lo menos entre 1.200 a 1.500 millones de personas son hipertensos. Imagínense ustedes lo que esto representa para la industria farmacéutica, que cada persona deba tomarse una tableta todos los días. Por eso es que hay algunos que siguen acusando que a las grandes empresas farmacéuticas no les interesa que se conozca la etiología realmente de la hipertensión, porque conociendo la etiología de la hipertensión podría terminarse esta enfermedad. Y se piensa también que a través de la propia agua que consumimos, es un agua prohipertensiva, dependiendo que sea blanda o dura. Es decir, hay varias teorías que se ciernen en torno a esta horripilante incidencia de hipertensión en el mundo. Aquí en el Ecuador, Guayaquil es una de las ciudades de mayor hipertensión en la nación. Hace 2 años hicimos una tesis aquí con una chica que está actualmente en Argentina estudiando cardiología. Yo la animé y se animó, ya está actuando, ya está en segundo o tercer año de su residencia ya en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hicimos una tesis, prevalencia de factores de riesgo coronarios en la ciudad de Guayaquil. Entrevistamos con un formulario especial que le elaboramos a gente del norte, del centro y del sur de la ciudad. Y encontramos que Guayaquil aproximadamente tiene un 28% de incidencia de hipertensión, y que más hipertensos hay en el norte de la ciudad que en el sur. En el sur no pasa el 20%.
En el norte casi llega hasta el 30%, demostrando una relación casi directa en las costumbres de alimentación. La gente del norte es clase media, media para arriba. La gente del sur de Guayaquil es clase media, media para abajo. La gente del sur come más carbohidratos y la gente del norte come más proteínas cárnicas. Por ahí está la explicación. Más sobrepeso hay por allá que por acá. Por lo tanto, esta enfermedad, que es una enfermedad de salud pública, como ya conocemos, el 90% de los casos es lo que se llama idiopática o de origen desconocido, y solo a un 10% le podemos conocer la razón por la cual se le sube la presión arterial de manera peligrosa. Vean que es importante. Pero lo peor de todo en lo que vimos nosotros es que de este 28% de personas hipertensas, había un 60-70% que no sabían que eran hipertensos. Es decir, andaban con su presión elevada y como esta hipertensión casi no da síntomas groseros, la gente no se preocupaba y de repente cuando le tomábamos la presión arterial 190-110. No sabían. Y de los que sí sabían que eran hipertensos, más del 70% no tomaba medicación por problemas económicos. Porque ustedes conocen que la hipertensión es el tratamiento para toda la vida. Y el paciente no puede dejar de tomar ni un solo día su medicación, porque el día que no tome se puede complicar. Por eso es que se considera que la hipertensión es un grave problema de salud pública que desgraciadamente a poca gente le interesa en este país, a muy poca gente. Solamente le interesan las enfermedades que dan marketing, pero realmente controlar la población en su problema hipertensivo es un asunto bien complejo aquí, porque muchos andan asintomáticos sin tratamiento y otros no toman medicación por problemas económicos. Eso ya lo conocemos. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Por supuesto que esto que está aquí, ¿no? Mientras más aumente la edad, mayor posibilidad de hipertensión hay. La incidencia más alta en adultos mayores. ¿Por qué? Y es fácil la explicación. Porque en años postreros que uno va cumpliendo, evidentemente las arterias se hacen más rígidas, menos flexibles, y por lo tanto la posibilidad de que sean hipertensos la gente es mayor. Y vean a qué nivel es el riesgo mayor de la hipertensión. Ya lo conocen, a nivel coronario, vascular cerebral, vascular periférica, y aquí falta retina y riñón, ¿verdad? Retina y riñón, que son los órganos de choque de la hipertensión arterial, retina y riñón. Algunas cosas que no vamos a ver, pero es importante esto que está acá. A ver, déjenme por acá bien. Esto de la toma de presión arterial, yo siempre me preocupo porque cada vez que le pongo a un estudiante que toma la presión arterial, encuentro algunos defectos, porque nosotros tenemos una situación especial. En la carrera de medicina no tenemos una asignatura que nos enseñe a tomar signos vitales, como lo tienen las enfermeras, que para ellas, uno de los centros del aprendizaje es la toma correcta de los signos vitales. Nosotros acá no sabemos. ¿Quién nos enseña a tomar la presión arterial? Muy poco. No hay una asignatura práctica que solo se dedique a enseñar a los muchachos a tomar presión arterial, a tomar la temperatura axilar, la temperatura rectal, la temperatura bucal, hacer un balance adecuado hidroelectrolítico. No conocemos eso, porque nadie nos enseña. Por lo tanto, muchas veces llegamos a los últimos años de estudio y hemos tomado muy pocas veces la presión arterial, o no la sabemos tomar bien, o porque no ponemos bien el brazalete, o porque no tomamos de manera adecuada, no lo ponemos al paciente en posiciones adecuadas para tomar la presión arterial. Y por eso vamos a detenernos un par de minutos en esto. En primer lugar, una cosa clave. La toma de la presión arterial no debe hacerse inmediatamente que el paciente está frente a usted. ¿Por qué? Porque todo ser humano llega a un hospital
a una clínica o a un consultorio privado tenso, con miedo, con inseguridad, con temor. Y si encima se encuentra con un médico de cara brava, adusto, con la frente arrugada, que gruñe en lugar de hablar, el paciente, por supuesto, el paciente está con más miedo. Es como que usted lo metan a que vaya a visitar las dependencias de la NASA y usted no sabe ni qué diablo es eso, y con todo el mundo se encuentra bravo, adulto, todo el mundo le pone mala cara, y en esos lugares que son especiales y raros, está con ganas de salir corriendo. Por lo tanto, primer error que no debemos cometer: no le debemos tomar la presión arterial a un paciente apenas llega al consultorio, a la clínica o al hospital. Hay que dejarlo que se familiarice, le hacemos una bromita que rompe el hielo para que no se encuentre frente a nosotros con un rostro adusto, con un rostro que inspira miedo, sino un rostro que inspira confianza y protección. El médico debe inspirar confianza y protección a su paciente. Cuando el médico inspira miedo, mala cosa. Ese paciente no regresa nunca más donde usted. ¿Está claro entonces? Efren, Roger, Doménica, Jovi, primera cosa: no cometan el error de tomar la presión. Es preferible tomar la presión después que ha hecho una historia clínica, ha conversado con él, ha tocado temas que nada tengan que ver con la enfermedad, alguna bromita de lo que pasa en el país, decirle a Héctor que su equipo es el más malo del mundo, que Melé no le gana, pero en el Muchurruna, y bueno, ya con eso un poco se ríe todo el mundo. Doménica, ahí le dice: verdad, doctor, qué malo que es ese equipo. Le dice el paciente, ahí le tomas la presión, yo, ahí le tomas. Tú ya estás disgustado porque eres melecista y vas a decir, de venganza, tiene 200 de presión arterial. Así que, ¿qué culpa tenemos los barcelonistas que ese equipo sea tan malo, Doménica? ¿Qué culpa tenemos? Ya. Tú le haces una bromita así, ve qué equipo que es más malo, es mentira que Rafa fue goleador, mentira, Chanfle Muñoz fue el goleador, y así por el estilo, ¿no? Y ahí sí le toma la presión. Ya. Primera cosa. Segundo, debe tomarse la presión en 3 posiciones, por favor. Yo sé que no es fácil hacer eso en un hospital público, porque ahí le dan al médico de planta que vea 20, 30 pacientes diarios y le dan 10 a 15 minutos por paciente, de los cuales 10 minutos se van en la computadora. Por lo tanto, ahí hay que verlo rápido, o ya la enfermera le viene tomando la presión arterial y usted ve lo que le ha tomado la enfermera, que no representa la verdad. Hay que tomar la presión acostado, sentado, y después que haga una caminata de por lo menos 3 minutos. Y en esas 3 cifras que encuentre, usted hace un promedio de presión arterial. Por favor, lo que dice acá: promedio de 2 o más de medición de la presión arterial. Vean que esto es clave, por favor. Esto es clave. Porque si usted solamente se limita a tomar la presión acostado, esa no es la presión real. La gente no pasa acostada todo el día. La gente camina, hace sus cosas, está sentado, se acuesta, va al baño, come. Hay que tomarles las presiones, por lo menos en lo que más se asemeje de lo que el paciente hace. Sentado, acostado, y después de que camine unos 3 a 4 minutos, usted le toma la presión de pie y ahí hace un promedio de las 3 presiones, y esa es aproximadamente la presión que el paciente va a tener. Porque eso puede variar también, pero nos permite equivocar menos. Porque una de las cosas más difíciles en medicina para los cardiólogos es a quién lo etiquetamos como hipertenso. Porque si etiquetamos como hipertenso a una persona que no lo es, por una cifra que le tomamos acostado y que puede ser producto del entorno que se encuentra con gente de bata blanca, peor si su ayudante es una enfermera atractiva, todo el mundo le tiene vergüenza, posiblemente no sea la verdadera. Y le damos medicación antihipertensiva y a los 4 días lo llama que está mareado con presión de 8,4 porque no ha sido hipertenso verdadero. ¿Está claro esto, Karen, Kiara, María José? Por favor, mucho cuidado con esto. Esto hace la diferencia entre un médico que no pierde a su paciente porque el paciente se va impresionado que usted lo ha tratado bien, y otro que no quiere regresar nunca a donde usted. Sentado, acostado, y después de caminar, la gente se siente bien examinada. 3. El tamaño del brazalete debe ser que sobrepase el 80% del diámetro del brazo. Acá está. No debe sobrepasar el 80% del diámetro del brazo. Y cuando está acostado,
La altura del brazo debe estar a nivel de la aurícula derecha. No puede estar abajo ni arriba. Ojo, que esto no nos enseñan. Yo les estoy diciendo esto porque ustedes ya van a ser médicos y ya van a tener que hacer tomas de presión arterial. Si, por favor, si tienen alguna inquietud, como tengo problemas con mi audio, con el retorno, le envían un chat a Héctor, que Héctor me los lee al final del tema para yo ir contestándoles uno por uno. ¿Les parece? Karen, Kiara, ¿les parece? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos hasta eso con el doctor Ramírez, que creo que está hipoglicémico ahí. Que alguien despierta al doctor Ramírez, que está hipoglicémico. Doctor Ramírez, salud, un vinito para ver si un vinito bien cargadito, profesor Ramírez. Salud, profesor. Salud. Vea, vamos a brindarme entonces en vivo y en directo con Ronaldo Rivera. Un poquito de vino, Ronaldo. Un poquito de vino. Mira cómo cae el vinito, mira. Un poquito de vino. Siempre es bueno un poquito de vino para la coronaria, Ronaldo. A Héctor no le damos porque es menor de edad. Y siempre aquí me dice, cuidado, le va a dar a mi hijo vino, que él es abstemio total. Nosotros solo tomamos vino en la Eucaristía. Está bien. Los curas tienen la dicha que toman un vino de primera. Está bien. Este es vino de la Bahía nomás, Ronaldo. Baratito. Pero vino, en fin, vino. Salud, Ronaldo. Está muy deportivo este Ronaldo, ¿no? Parece está en TikTok. Es una fase de TikTok de Ronaldo que ha salido ahí. ¿Qué le parece, doctora Ariana, no? A ver, ¿usted le daría un piropo al doctor Ronaldo en esa fase de TikTok? ¿Sí le daría a usted, doctora Ariana Cedeño? ¿Qué le parece? Está con esas barbas a lo Barcelona y con esa camiseta de los TikTok. Está bien, ¿no? ¿Usted lo apoya, doctora Ariana? Sí apoya. No te apoya, Ronaldo. Mira, no te apoya. Ariana no te apoya, fíjate, no te apoya. Y usted, doctora Yasmín, sí lo apoya al doctor Ronaldo con esa vestimenta TikTok que está ahí, con 3/4 de camiseta, una barba a los barcelonistas. Doctora Reyes, sí lo apoya usted. Está fregado, Ronaldo, ¿ah? No te apoya nadie, ¿ah? Está fregado. Bueno, seguimos. Vean esto que está acá. Este cuadrito es el 8º consenso mundial de hipertensión. El 8º consenso. La Sociedad Mundial de Cardiología cada 2 años establece consensos en ecocardiografía, consensos en hipertensión, consensos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y este es el último consenso. Van por el 8º consenso. Y son más estrictos ahora. Yo recuerdo que cuando era estudiante de medicina, me decían que las cifras normales de hipertensión pueden ser hasta 140 de sistólica y hasta 90 de diastólica, ¿verdad? Y de hecho, así todavía nos dicen por ahí algunos, ¿eh? Pero vean lo que dice la Sociedad Mundial de Cardiología ahora en su 8º consenso. Es normal cuando la presión diastólica está por debajo de 120, en adultos me refiero, y la diastólica por debajo de 80, ¿se dan cuenta? Por debajo de 80. Y esto es más estricto para los diabéticos, 10% menos. En un diabético que ya tiene 75 de diastólica, significa hipertensión grado 1. En ellos, la posibilidad de que de las cifras elevadas de presión arterial les dañe los riñones es más elevada. Por lo tanto, en ellos, a estas cifras, por lo menos resten un 10% hacia abajo de las cifras de presión arterial. Vean, prehipertensión se considera esta, ya esta es hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, miren cuando la diastólica está por encima de 100 y la sistólica por encima de 160. El 8º consenso de hipertensión. Ya esto lo vamos a ver, ya está. La clasificación ya sabemos, primaria y secundaria, no vamos a insistir. Y acá está lo que les decía un poco, ¿no? La hipertensión de bata blanca, que ahora también se conoce en algunos lugares como hipertensión de la comunidad o hipertensión del entorno. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, queridos muchachos. Nadie va a un consultorio, a un hospital o a una clínica a hacer turismo o a buscar novio o novia. Nadie va. A un hospital es donde uno menos quiere ir. Hay lugares donde uno nunca quiere estar. Cárcel y hospitales. Por favor, métanse en su cabeza esto, que es un axioma de la vida para mí y creo que también para ustedes.
Hay lugares donde uno nunca quisiera estar, en hospitales o en la cárcel. Por lo tanto, cuando uno va a un hospital, va tenso, va nervioso, va con miedo. Imagínense, se encuentra con un médico, como les dije, con cara de yo no sé, con cara de alguien que no le han pagado el sueldo 3 meses y está disgustadísimo. Por supuesto que eso le transmite al paciente que va buscando protección, que va buscando apoyo, que quiere buscar que alguien le ponga la mano en el hombro para que le solucione su problema, y puede tener lo que se llama la hipertensión de la bata blanca, el miedo. Por eso es que les dije que hay que tomar en 3 posturas y evitar que el paciente se le tome al comienzo la presión arterial. Aquí también viene lo que se llama no solo el ambiente clínico, el ambiente general. Y esto es un aporte mío, no está en los libros. Lo que yo he llamado ahora la hipertensión del entorno, la hipertensión de la comunitaria. Recuerden que hemos hablado de eso de la infección comunitaria a las neumonias en la comunidad. Yo le estoy llamando, y esto es un aporte mío, sencillo, humilde, puede que no sirva, pero puede que les valga, perdón. El medio en que estamos viviendo actualmente, de inseguridad, de temor, de competencia permanente, de contaminación ambiental, de escuchar noticias brutales todos los días, hace que el entorno de la sociedad sea un entorno pro-hipertensivo, especialmente los que vivimos en ciudades con muchos habitantes. Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil es una ciudad pro-hipertensiva, una ciudad, pero que da miedo realmente. Si usted va manejando y está frente a un semáforo y el semáforo se le cambia y usted no rueda al segundo de que se le cambie, el de atrás lo insulta a toda su generación. Y si usted quiere responder, el otro baja con un fierro a romperle los vidrios. Y cuando está parado en un semáforo, cualquier rato llega alguien con un cuchillo a robarle el celular o a robarle la cartera o a robarle algo. Es una ciudad muy peligrosa. Y encima, vamos a los moles donde comemos basura, donde nos frustramos porque no podemos comprar nada de lo que exhiben ahí las tiendas de esos lugares. Y tenemos problemas en la casa, que no tiene empleo el papá, no tiene empleo la mamá, o ganamos lo mínimo elemental para medio comer y vivimos frustrados permanentemente. A eso llamo yo la hipertensión del entorno, hipertensión de la comunidad, que no lo hace hipertenso definitivo, porque si cambia su entorno, usted encuentra un empleo, usted llega a tener paz y tranquilidad social, es probable que esas cifras, que la teoría aumentada relativamente, ya no van a estar tan aumentadas. Si nosotros a ese paciente, por hipertensión de la bata blanca o por hipertensión del entorno de la comunidad, le damos un tratamiento hipertensivo terrible, duro, agresivo, es posible que a los 3 o 4 días venga donde usted que se ha caído de cabeza con 80-40 de presión, porque no ha sido hipertenso verdadero. ¿Está claro esto, por favor? ¿Está claro? Ya. Veamos acá. Era imposible hablar de estas cosas, ¿no? Era imposible entrar directamente a ver crisis hipertensiva sin hablar de estas cosas, que no sé si ya las habrán hablado. Me imagino que ya las habrán hablado durante sus clases de medicina interna. Isaac Valareso, ¿estas cosas ya escuchaste en medicina interna? Sí, doctor. Solo hazme una señal hacia arriba o hacia abajo el dedo, porque no tengo audio. Si escuchaste eso, por favor. Ya. Gracias. Si los han escuchado, les ofrezco disculpas por insistir, pero si no los han escuchado, puede que les valga. Doctora Dayana Arévalo, ¿usted ha escuchado estas cosas? Estos conceptos. Muchas gracias. La doctora Dayana es la que tiene las cejas de Frida Kahlo, ¿no? Ella es la que le dijimos, ¿no? Ella es, ¿no? Ya ve que no me olvido yo, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Vamos a brindar con la doctora Dayana un poquito de vino en honor a las cejas de la doctora Dayana. A ver, Héctor, tú brinda nomás, no puedes tomar. Salud, Héctor, salud, doctora Dayana. Yobi, ¿tú le darías un tirón por la doctora Dayana? Sí le dirías alguna cosa. Vea, doctora, mire, madre mía, por Dios santo. Está bien. Salud por este par de muchachos, salud.
Madre mía. Bueno, sigamos. Vean acá, la fisiopatología, hay una cosa que me interesa señalar. La disfunción endotelial. Miren esto. Estos conceptos del endotelio casi no los habíamos escuchado antes. Me imagino que ahora que ustedes que ya están en la época moderna, ya el profesor les habrá hablado de la disfunción endotelial. Ya les habrá hablado. Antes nosotros no le poníamos mucha importancia cuando yo era estudiante. El endotelio, ya les dije a ustedes, es el centro del equilibrio homeostásico. Ahí se elaboran sustancias vasoconstrictoras, sustancias vasodilatadoras, anticoagulantes y procoagulantes, radicales libres, interleucina 6 y antiinflamatorias. Es decir, todo un equilibrio homeostásico que se genera en el endotelio. Cuando agredimos al endotelio, ya sea porque fumamos, porque somos sedentarios, porque comemos demasiado y estamos obesos, porque estamos estresados todo el día, podemos llevar al endotelio precozmente a que pierda su función. Eso se llama disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial hace que el equilibrio se rompa a favor de las sustancias vasoconstrictoras. Eso es realmente lo que vean acá rápidamente esto. Al haber una disfunción endotelial, disminuye la concentración de óxido nítrico, que es un poderoso vasodilatador, y en cambio aumenta la concentración de endotelina, que es un poderoso vasoconstrictor. ¿Se dan cuenta cómo podemos entender con más claridad por qué nos ponemos hipertensos? ¿Está claro, Dayanita? ¿Sí está claro? ¿Se dan cuenta por qué nos podemos poner hipertensos? Por lo tanto, si usted quiere ser hipertenso muy pronto, comienza a fumar y ya va a ver. Porque el cigarrillo y sus componentes es uno de los principales productores de disfunción endotelial, uno de los principales causantes de la disfunción endotelial. ¿Tienes cámara, Valeria? Préndela si puedes. ¿eh? Carolina Torres, si tienes cámara, prenda. Juan León también, por favor. Jean León. ¿Tienen dificultades con la cámara? Ya. Tenemos problemas, ¿no? Con las cámaras. Bueno, cada vez se conectan menos. Estamos 29 personas en la sala y deben estar 60. Bueno, a veces facilitar las cosas a los muchachos es un error. Doctora Valeria, la veo oscura ahí. Prenda un foquito por ahí. O ponga la camiseta amarilla de Barcelona, que eso ilumina, doctor Héctor. En cambio, el azul le da oscuridad. Ponga una amarillita por ahí. Acá esto se pone disgustado, esto está disgustadísimo. Ya está quedado, Héctor, a propósito. Está quedado. Bueno. Doctora Dayanita, ¿usted qué le parece? Sí, está quedado, ¿no? Está quedado. Vea, mire ese doctor. El pulgar abajo lo acaba de hacer Dayana. Pulgar abajo. No, doctora Dayana, se le merecía este factor de riesgo coronario. Equivale a fumar 2 paquetes de cigarrillo al día. Sufren mucho esos muchachos. Entonces, llegan a las emergencias hospitalarias, lo único que alcanzan a decir, soy MLCista. Eso ya la gente ya sabe. Ya les pone rápido nitroglicerina, le da anticoagulante. No es que sufren mucho los muchachos. Mira la Jovi, mira la cara de triste que tiene. ¿Qué culpa tenemos nosotros, Jovi? ¿Sí o no, Ronnie? Sí, mira, si le ves a Jovi, ¿no? Está sufriendo, si lo ves. En cambio, mira a Dayana alegre, feliz. ¿Qué parece? Es que, a ver, ¿qué, ¿alguien ha encontrado un seco de chivo azul? No, pues, es amarillo. El tallarín, doctor, es amarillo, pues, la cazuela amarilla. No una cazuela azul. No, que no resulta, doctora Neighbor, ¿sí o no? ¿Cómo que no? Si le brindan una cazuela azul, no, pues, dice el cielo es azul. Bueno, ya está bien, ya, tienen derecho. Entonces vean esto primero, ¿ah? Y esto lleva la disfunción endotelial a una aterosclerosis acelerada. Miren qué bonito esto. Ya esto no vamos a seguir, si no vamos a terminar nunca con esto. Tampoco la fisiopatología ya la conocen. Ya, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. No, miren, no. Aquí sí tengo que decir que este slide está equivocado. Miren, hay que corregir ahí. La clínica no ayuda mucho aquí. No ayuda mucho. ¿Por qué? Porque los pacientes hipertensos no son sintomáticos, groseros. Pueden andar con 200, 100 y no sentir nada.
De repente, bueno, doctor, me levanto a orinar mucho de noche, antes no me levantaba mucho, uno cree que es prostático, y dice, no, doctor, estoy bien, y de repente siento como que me tapan los oídos, y con eso usted a veces no sospecha que es hipertenso. No es fundamentalmente clínico. Desgraciadamente, en el diagnóstico definitivo de hipertensión arterial, sí necesitamos los medios complementarios que se transforman aquí casi en diagnóstico. El mapeo de la presión arterial o el holter de la presión arterial, aquí es fundamental para ver a quién le ponemos o no el sello de hipertenso definitivo. Por lo tanto, este concepto que yo defiendo a rajatabla en todas las patologías del corazón, acá tomémoslos con pinza. El diagnóstico clínico de la hipertensión arterial es muy difícil. Acá debemos, inclusive con el brazalete, hay veces quedamos con dudas. Por lo tanto, diagnosticar hipertensión arterial con la toma del brazalete es muy controversial, porque ya les dije, una hipertensión arterial del día mínimo es solo por el entorno. Ya veremos quiénes son los hipertensos verdaderos. A los que en la madrugada la presión no les baja o tiende a subir. Ese es el hipertenso verdadero. Y eso lo diagnosticamos con un holter de presión. Ya veremos. Bueno, los daños a los órganos blancos ya sabemos qué le pasa al corazón. Le puede producir hipertrofia ventricular izquierda, disfunción ventricular izquierda por alteración de la función diastólica, las coronariopatías a nivel cerebrovascular, todo lo que ya conocemos, el ictus, etcétera, etcétera. La retina, las hemorragias, los exudados, a nivel vascular periférico arterial, la claudicación intermitente, los aneurismas y renal, insuficiencia renal y la proteinuria. Vean esta estenosis de la arteria descendente anterior en un paciente hipertenso. Vean esta gran hipertrofia del ventrículo izquierdo con el eje eléctrico hacia la izquierda en la hipertensión arterial. Vean esta hemorragia cerebral brutal con la tomografía y estos exudados hemorrágicos en la retinopatía hipertensiva. Todas estas son consecuencias de una hipertensión no controlada. Porque la hipertensión controlada no tiene por qué dar ese tipo de consecuencias. No tiene por qué. Los exámenes no vamos a ver. Bueno, pues el ecocardiograma ayuda. No es diagnóstico el ecocardiograma, tampoco el electro, tampoco el eco. Vean, este sí, el mapa que les digo. El mapeo de presión arterial o el holter de presión que se llama. Lo demás es muy inespecífico. ¿Qué veremos en el ecocardiograma? Posiblemente la hipertrofia de la cavidad ventricular izquierda, alteración de la función diastólica que no son patognomónicos de la hipertensión arterial. ¿Qué veremos en el electrograma? La hipertrofia concéntrica, que tampoco es patognomónico de la hipertensión arterial. Pero bueno, si un paciente tiene cifras elevadas, repetidas, y tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo al electro y al eco, es probable que sea un hipertenso. Pero no es definitivo. El mapa sí ayuda a determinar quién es o no hipertenso definitivo. El mapa sí. Acá no vamos a ver nada de esto, nada de esto, nada de esto. Vean este caso. Siempre me detengo un poco para hablar de un caso que fue casi traumático para mí. Este es un paciente mío, un abogado de 34 años de edad, fumador tremendo, doctora Mabel, fumador. 2 cajetillas de cigarrillo al día. No sé cómo lo hacía para fumarse 40 cigarrillos diarios. Ya la ropa le olía a cigarrillo. Era un fumador de esos terribles que el hábito lo adquirió desde los primeros años de adolescencia y tenía más de 20 años y no podía dejar de fumar. Lloraba para dejar de fumar y no podía. Incluso una vez se acostó con el cigarrillo y casi se le quema el colchón, porque durmiendo fue con el cigarrillo, acostándose el cigarrillo en la cama. Eso hace el cigarrillo, una adicción brutal. Es bien difícil sacar a una persona del hábito de fumar cuando ya fuma muchísimo, mucho tiempo o muchos cigarrillos al día. Entonces este hombre yo lo conocí, me lo llevaron al consultorio. De esto les cuento esta historia hace más de 10 años, mucho más, 12 años por lo menos. Y fue a mi consultorio con cefalea terrible y con inestabilidad. Él sentía que cada vez que caminaba se mareaba. Yo le tomo la presión 250-130, una brutalidad de hipertensión, imagínate. 250-130. Por supuesto que a esa edad, un hombre joven, a pesar de que era fumador cerebro, ya un factor de riesgo, habría que investigar causas de hipertensión, porque en esa época pues no era fácil encontrar hipertensos a personas jóvenes. Ahora yo tengo hipertensos aquí de 28 años, de 30 años, ya son hipertensos definitivos. Pero él, yo le dije, ve abogado,
yo creo que le voy a tomar, y le di, para poderlo controlar, debí prescribirle 4 tabletas. Es decir, cada una cubría un camino distinto al control de la presión arterial. Antagonistas de calcio, le di a los ARA2, con los antagonistas de la enzima convertidora de los receptores 2 de la angiotensina, le di un antagonista de calcio, un beta bloqueador y le di un diurético. 4 tabletas. Y con esas tabletas él llegó a ponerse 160, 90. Con mucho mareo al comienzo porque estaba el cerebro adaptándose a nuevas cifras de presión arterial. Y ahí se mantuvo. Le eliminamos una tableta y volvía a ponerse los 150. Una hipertensión brutal. Por supuesto, yo dije, bueno, esto no ha de ser primaria. Primero, por lo que es muy joven todavía. Y segundo, por las cifras tremendamente elevadas de presión arterial. Y la primera opción siempre es renal, de causa secundaria. Le hice las pruebas de función renal, estaba en el límite superior de lo normal. No tenía todavía insuficiencia renal, pero estaba en el límite superior de lo normal. En esa época no hacían todavía por acá la determinación de la cistatina C, que nos determinan las tasas de filtración glomerular, con más exactitud que la urocreatinina, que son más tardías. Y le planteé hacerse una angiografía arterial para ver la arteria renal. Tenía una esposa muy especial, una señora muy especial. Ella era vegetariana, la esposa, y tenía mucho don de mando, como todas las mujeres, doctora Dayana, don de mando. Nada más le digo, yo vi, copia, tenía don de mando. No te pelees nunca con una mujer, yo vi. Aquí nomás es un secreto, te digo a ti despacito. No te pelees nunca. Di sí siempre a todo. A mí me ha ido muy bien. Si me dice en estos momentos mi esposa que son las 12 de la noche, yo le creo y me voy a la cama de nuevo. Yo no tengo pelea, no peleo. Si me dicen, no, son las 5 de la tarde, no hay problema, yo voy a almorzar, a esa hora almuerzo. Es decir, yo no me peleo y me ha ido muy bien, tranquilo. Si la veo con cara de disgusto, salgo corriendo, me voy a media calle y regreso cuando ya está riéndose. Y estoy feliz, doctora Dayana, no me he peleado nunca, voy perfecto. Ella es la dueña, gerenta, presidenta del directorio de mi familia. Fila Llovia. Ella es gerenta, presidenta del directorio, yo soy un obrero, nada más. Tranquilo, me ha ido muy bien. Pero era muy especial la señora, muy especial. Lo interrumpía cada vez que le hablaba. Bueno, yo ya tenía mi diagnóstico. Y le dije, hágase la arteriografía. Se hizo la arteriografía y le encontramos esta brutalidad de estenosis en la arteria renal. Miren esta brutalidad de estenosis. Con una arteria, una displasia de la íntima. Miren si ves como arrosariada. Si ven ahí, ¿no? Ven la imagen como en forma de rosario aquí, los defectos. Una displasia de la íntima con una estenosis renal brutal. Miren la dilatación postestenótica. Tremenda. Ya en esa época había aquí un hemodinamista que había venido de Brasil que ya se atrevía a hacer dilataciones vasculares periféricas. Es decir, él no solo hacía dilataciones coronarias. Yo le planteé el caso, yo te lo dilato, me dijo Camilo. Hagamos la dilatación. Va a ser mi primera dilatación aquí en Guayaquil. Yo lo dilato y le pongo un stent ahí en la renal. Le dije yo al abogado, fue con la esposa, le planteé, y la esposa con la cara dijo que no. No dijo nada, pero con el gesto dijo no. Bueno, se me perdió más de un año, no regresó más a mi consulta. Vivía cerca de mi casa, yo en esa época vivía en el sur de Guayaquil, en Los Esteros, y él vivía un poco más allá, también en Los Esteros, pero unas 3 o 4 cuadras de distancia de la mía. Me llaman al teléfono convencional un día viernes, llorando la señora, doctor, no responde mi esposo, respira mal, lo veo mal, más o menos como a la 1 de la mañana. Por favor, venga. Me fui a verlo, claramente en coma profundo. La respiración era de una hemorragia cerebral. Yo le recuerdo que había hecho posgrado de terapia intensiva y esa fase no me había olvidado nunca. Era una fase de una hemorragia cerebral. Le vi las pupilas claramente anisocóricas y le pregunto, disculpe, ¿quién lo ha estado viendo? Porque ya eran casi 2 años que yo no lo había visto.
Bueno, doctor, lo llevé de un médico naturista y resolvimos suspenderles todas las tabletas porque según el naturista le estaban intoxicando el organismo. Le habían suspendido las 4 tabletas que les tenía la presión medio controlada y por supuesto con esa suspensión brusca de medicación, este hombre, ¿cuánto habrá subido su presión arterial? Que le rompió una arteria de moderado calibre. Cuando lo llevamos a una clínica particular ya hacían aquí tomografía axial, le dimos la tomografía, tenía todo el hemisferio izquierdo tomado por una hemorragia brutal, o sea, posiblemente un coágulo, un queso de coágulo ahí en el cerebro, que llegó como a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana y falleció. O sea, no dio tiempo a hacer ni la descompresión que se pudo haber hecho para tratar de salvar la vida, falleció. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que el tratamiento de la presión arterial, en eso hay que ser muy celoso. Yo cuando a un paciente le pongo un esquema aquí nuevo, que no lo he visto nunca, lo primero que le recomiendo, vea, por favor, después de la segunda toma, usted me escribe qué presión tiene tu familiar para poder saber si tengo que subir, que bajar o mantener la dosis que le da. Punta la puerta de esto, por favor. Por favor, este consejo cójanlo, Dayanita, Lucho Íñiga, Jovi. Cada vez que ustedes prescriban un esquema antihipertensivo, pídanle que al paciente se reporte con usted, porque la respuesta de los seres humanos es individual, es impredecible. Hay gente que responde con dosis pequeñísimas y otros tienen que darle 3 y 4 tabletas dosis macro. La única forma de saber si la dosis que usted ha dado es la adecuada es sabiendo la respuesta. Me escribe, por favor, qué presión tiene su familiar después de la segunda toma del producto y me pone la receta al lado para recordarme si debo de subirle, bajarle o cambiar el esquema. Porque la gente responde de manera diferente. Aunque sean hermanos gemelos, ¿eh? Por favor, esto es muy importante. Si algo quiero que quede de este mensaje, de esta clase, es este mensaje que les he dado. Mucho celo en el control de la presión arterial. ¿Eh? Me dice mi esposa, parecen novios tus pacientes y pacientes. Me llaman a cada rato, me escriben. Es importante que el paciente se sienta protegido por usted, que confía tanto en usted que a cada momento lo está escribiendo. Claro, que a veces a uno no lo dejan descansar, porque yo en el día tengo no menos de 200 mensajes y tengo que responderlo porque a la gente se resiente. Y si apago el celular, doctor, apagó el celular, yo puedo morirme. Imagínense, la gente se pega demasiado, pero eso es bueno y malo. Bueno porque el paciente confía en usted y malo porque no lo dejan descansar. A veces es terrible, es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, esa es la profesión que hemos abrazado y es una profesión, la única, que está en la capacidad subprofesional de devolver la salud y la vida de los seres humanos. Por eso es que, con el respeto de todas las profesiones, desde el albañil, desde el carpintero, hasta el ingeniero industrial y cualquiera, ninguna se parece a la profesión que hemos abrazado. Porque esta profesión consiste en devolver la salud y recobrar la salud y preservarle la vida a un ser humano. Hay toda una coartación aórtica igual, la hipertensión para acá arriba. Ya esto no vamos a ver nada de esto porque esto es repetir lo que ya han visto ustedes en las clases. Si no hay alguna pregunta aquí, si no entremos directamente, acá está todo el arsenal antihipertensivo que ya conocemos. Vamos a ver rápidamente, en unos 20 minutos, el motivo de esta clase, que es fundamentalmente ver las crisis hipertensivas. Si hay alguna pregunta, le escriben a Héctor, que él me hace llegar a mí la pregunta a través de un chat, por favor. Hasta revisar la computadora, que no sé qué habrá ocurrido. Hasta eso voy a brindar con, a ver, este caso la mano algún, a ver, bueno, vamos a brindar con Jesús Balseca. Jesús, un poquito de vino, Jesús, un poquito de vino, salud. Qué rico vino, por Dios santo. El vino es muy bueno. No hay que tomarlo en exceso. Un poquito después del almuerzo, yo me tomo mi poquito de vino para dar clase. Mi esposa, que es española, es dinera, pero del primera. Le encanta el vino. Fue la que me enseñó a tomar vino y a comer, ¿cómo se llaman esas? Aceitunas, que a mí no me gustaban. Ahora soy un comedor de aceituna, pero de primera. Y veo que es una costumbre buena porque la aceituna es un protector poderoso del corazón. De ahí viene
el aceite de oliva. Por lo tanto, ustedes acostumbren en la casa a decir, claro, lo que pasa es que ese producto es un poco caro. Un frasquito vale como $3, pero un esfuerzo. A ver, ¿qué estás brindando, Elvis? ¿Qué estás brindando? A ver, Salud, ¿qué estás brindando ahí que le sacas pica el resto? Ah, agua no. Ah, madre mía, ¿qué es eso? ¿Cerveza? Es juguito. ¿Te parece a Barcelona eso que estás tomando ahí? Barcelona. Salud. Hasta las cervezas amarillas. ¿Estás viendo, Jesús? Hasta las cervezas. ¿Dónde he visto una cerveza azul? Héctor, dime algo, Héctor. Héctor está aquí machísimo, machísimo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Salud. Salud, doctora Yasmín Cordovilla. Salud. Un poquito de vinito, doctora. ¿Por qué el vino brinda nada? Se toma solo la cerveza. Está tomando solito la cerveza ya. Bueno, vamos a ver este tema muy apasionante. Después de este recuento rápido que hemos hecho de la hipertensión, grosero, perdonen por haber sido tan grosero y rapidísimo, recordando un tema que es tan apasionante como el tratamiento de la hipertensión, como es la hipertensión arterial. Pero, ¿qué son las crisis hipertensivas? Las crisis hipertensivas se definen como una elevación aguda y brusca de la presión arterial capaz de llegar a producir o no, aquí falta la palabra o no, alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos que pueden hasta costar la vida del paciente. Repito, las crisis hipertensivas se definen como una elevación aguda, brusca de la presión arterial capaz de llegar a producir o no alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos que le pueden costar la vida al paciente. Miren cómo vamos actualizando cada vez más los conceptos. Por eso es importante, queridos muchachos, que por lo menos lean 1 o 2 horitas diarias algo de medicina o de cualquier cosa. Por eso que les mandé. A propósito, han leído libros muy bonitos y me siento muy orgulloso. Han leído, bueno, yo soy fanático de Paulo Coelho, aunque muchos críticos de arte le sacan el aire al pobre Paulo Coelho diciendo que es un solo marquetero, pero que no es un escritor. A mí me parece que tiene muy buenas obras, muy buenas obras. El Alquimista es su obra cumbre, pero tiene algunas, ¿no? El demonio y la señorita Prim. Bueno, tiene varias obras cumbres. Han leído libros muy interesantes, muy interesantes. Pero nadie leyó, por lo menos hasta lo que voy revisando, más de 100 y pico a mí me encanta leer los resúmenes, porque con los resúmenes ya me entero del libro y ya me evito leer el libro. Ya me han hecho varios resúmenes, leo el resumen, leo la crítica a la obra y ya con eso ya no leo la obra. Ya no tengo dónde meter libros. Pero nadie ha leído el libro de Corazón del Mundo de Ámisis, que fue mi primer librito que leí cuando tenía unos 15, 16 años. Yo era adolescente todavía. Ese librito para mí es uno de los libritos con el cual debe empezar todo lector. Yo tengo la suerte, porque es una suerte realmente, me siento en eso sobre todo. Mi hija intermedio, que se llama Ainhoa, está actualmente haciendo un doctorado en literatura y filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Y se acaba y bueno, como ya es baratísimo, a los jóvenes les cuesta, a París el pasaje le vale 32 euros, imagínense a la gente joven, ida y venida. Lo primero que hace ella cuando va a cualquier lugar es buscarle una librería. Y me manda una foto donde está en la librería Shakespeare, allá en París, y me ha conseguido un librito. Yo soy fanático de los libros de los ovnis, también me encanta leer los libros de los ovnis. Puede que sean verdad o no, pero a mí me encanta leer esa ficción o realidad, pero me encanta leer. Había un libro Siguiendo la huella de los ovnis, que fue escrito hace mucho tiempo y se me había perdido a mí. Dice, papá, te lo encontré acá y solo vale 3 euros. Imagínense, ya es vendido en retazo y me acaba de conseguir un librito que se lo había pedido. Y dice, por favor, búscalo. Y ya me lo puso en pantalla y me dice, ya te tengo el libro, papá, me costó solo 3 euros. Siguiendo la huella de los ovnis, que es un libro apasionante, escrito por un inglés, creo que es, o un sueco, que ha venido siguiendo un montón de rastros y escribe él una teoría muy interesante. Pueden ser ficción también, pero que a mí me gusta. Personalmente me gusta leer mucho sobre esto. Pero los felicito, han leído muy buenos libros. Si el 10% de mis estudiantes se queda leyendo, se queda con ese hábito, yo me siento liberado, me siento feliz. Si el 10% se queda con el hábito de la lectura. El 10% significa de 18 a 20 muchachos que se quedan leyendo. Háganlo, por favor,
que es la única forma de evitar que cualquier mamarracho nos engañe. Cualquier mamarracho le demos el voto para después hacer mamarrachadas donde los elegimos. Cuando nos liberamos leyendo, evitamos y salimos también de la mamarrachada, porque no hay peor mamarrachada que la ignorancia, el desconocimiento. Y da indignación cuando los vemos en el Congreso vender sus votos. Ese juicio a Pablo Celi está votando pus, amebas, áscaris, estiércol de la podredumbre de este país. ¿Se dan cuenta? Si algo han leído de eso, Jesús Balseca, ¿te has enterado algo? Que hay un contralor que está siendo interpelado en la asamblea, Pablo Celi. ¿Sí te has enterado de esto, por favor? O no mucho, ¿verdad? Mire, el país no sabe lo que está ocurriendo. En la asamblea están juzgando, pero no lo juzgan porque quieren sancionar su corrupción. Lo quieren sacar de en medio porque se sabe toda la corrupción y se ha prestado ese sinvergüenza para tapar todos los actos de corrupción que han hecho en el gobierno de Correa, de Lenín Moreno y en todos los gobiernos anteriores. Y cada vez que habla lo quieren callar. Imagínense, lo llevaron a juzgar, pero ya lo quieren callar porque está votando pus, ameba, áscaris, estiércol, Tenia, Sol, todo está votando ahí. La pus de esa asamblea actualmente es una bolsa de pus, de estiércol, de heces. La ameba anda por todas partes. Y nosotros acá, sin enterarnos qué está ocurriendo en el país. ¿Qué ocurre? Que después de 4 años seguramente votaremos por los mismos. Votaremos por los mismos, por nuestro desconocimiento. ¿Sí o no, Yobi? Votaremos por los mismos. Porque no nos enteramos de nada. Votamos por las mejores mamas, por los mejores glúteos, por los mejores bigotes, por el mejor perfume, por el más payaso, porque regala aceite, el que regala arroz, pero no sabemos qué quieren hacer cuando van a la asamblea. Hay otra Dayana, Dayana del Mar. Hay 2 Dayanas aquí, ¿no? Está bonito nombre, Dayana, sí, muy bonito. Pero Dayana fue una princesa aborigen, sí sabe usted, ¿no? Una princesa aborigen. Atahualpa tuvo 3 hijas, Saskia, Naskia y Yasila. Por eso mi última hija se llama Naskia Yasila, en honor a una de las hijas de Atahualpa que resistió la invasión española. Y vean esta fisiopatología de la crisis hipertensiva. ¿Qué ocurre cuando sube bruscamente la presión arterial? Es porque ha habido un incremento de las resistencias vasculares sistémicas. Producto a su vez de un descenso de los niveles de las sustancias vasodilatadoras, los que les dije hace un rato en la difusión endotelial. ¿Sí o no, Betty? Lo que les dije recién. Y eso aumenta la natriuresis, por eso que el que está con hipertensión orina a cada momento. Puede producir necrosis fibrilar, lleva a más vasoconstricción con elevación de las cifras tensionales y eso hace un estado de hipovolemia con baja del gasto cardíaco. Por eso que el paciente con una crisis hipertensiva y con cifras elevadas puede debutar con síncope por hipoperfusión cerebral. Se ha perdido la función autorreguladora y hay una isquemia con vasoconstricción y daño anterior. Acá están los órganos que más sufren la agresión: el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, los riñones, aquí falta la retina y el sistema arterial sistémico. ¿Ya? Dayana del Mar, ¿sí está bien? Sí, doctor. ¿Cómo clasificamos las crisis hipertensivas? ¿Cómo clasificamos las crisis hipertensivas? Gisela Peña, ¿tienes problema con tu cámara, mija? ¿Tiene problema, Gisela? Prende tu cámara, hija. Doménica, ¿tienes problema con tu cámara? Ella tiene problema con la cámara, Doménica. Gisela Peña, si estás ahí, por favor. Carolina Torres. Xavier La Torre, ¿qué te pasa que nos prendió tu cámara hoy día, hijo? Xavier, ¿estás por ahí? ¿O te conectaste y te fuiste? A ver. Gisela, no te veo. Gisela, no te veo. Parece que no está. ¿Tienes problemas con la cámara?
Bueno, muchachos, bueno. Bien, se dividen en dos grandes grupos, en tres grupos realmente. Primero, la urgencia hipertensiva. Cuando hablamos de que el paciente está en urgencia hipertensiva, cuando hay una elevación brusca de la presión arterial por encima de las cifras habituales que el paciente venía manejando, pero sin que exista disfunción ni agresión a los órganos diana. En definitiva, en una urgencia hipertensiva no está en peligro la vida de la gente y esto se debe tratar ambulatoriamente, no necesita ingreso hospitalario. ¿Está claro esto, por favor, Elvis? Repito, la urgencia hipertensiva es una elevación brusca de la presión arterial por encima de las cifras que venía manejando habitualmente el paciente, sin que exista disfunción o agresión de los órganos diana o blanco. Por lo tanto, no está en peligro la vida del paciente y no necesita ingreso hospitalario para tratar sus cifras de presión arterial. Y yo le agregaría, en esta urgencia hipertensiva, lo que primero necesitamos es que el paciente, que el médico se tranquilice. Porque lo primero que hacemos aquí es ponerle tabletas bajo la lengua, lo que no se debe hacer nunca en una urgencia hipertensiva, porque le podemos ocasionar o un infarto cerebral o un infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con urgencia hipertensiva, es decir, que se le ha elevado la presión terriblemente, pero que está totalmente asintomático, no le deben poner tableta debajo de la lengua, por favor. Dayana, Isaac, Elvis, que quede claro esto. Esto es un error muy frecuente que hacemos. ¿Cuántos infartos cerebrales habrán sido ocasionados por nuestra actitud de haber puesto tabletas bajo la lengua, especialmente a mayores que vienen con urgencia hipertensiva? En cambio, en la emergencia hipertensiva es igual a una elevación brusca de la presión arterial, pero aquí sí ocurre alteración de los órganos diana. Por lo tanto, o en el cerebro, o en el riñón, o en la retina, o en el corazón y los vasos sanguíneos, hay grave afectación clínica. Y aquí el paciente sí puede ser dañado irreversiblemente. Le puede costar hasta la vida. Aquí sí hay que ingresarlo, no se lo puede tratar ambulatoriamente. Este paciente está en peligro de morir. Mientras que acá la presión debe ser normalizada entre 12 a 48 horas, acá a la hora debe ser reducida el 25% de las cifras con las que llega al hospital o a su consultorio. ¿Quedó claro, Isaac? ¿Isaac Valareso? ¿Está claro? Dayanita del Mar, ¿quedó claro? Entonces vamos a celebrar esto. Siempre que haya un éxito, celebramos. Salud, Elvis. Salud, Dayana. Qué rico vino para celebrar lo que hemos entendido de urgencia e hipertensión arterial. Está claro, ¿no? Hay algunas cosas que vamos a hablar directamente. Vean acá, las escuelas consideran distintas cifras para saber que alguien está en hipertensión arterial. Hay unos que son más conservadores y otros que son menos conservadores. Por ejemplo, la Escuela Catalana de Hipertensión Arterial considera que una crisis hipertensiva ya se la considera así cuando la presión sistólica pasa de 190 y la presión diastólica pasa de 110. Mientras que la Sociedad Europea de Cardiología considera que una crisis hipertensiva es cuando la sistólica llega a 200 y la diastólica pasa a 210. ¿Se dan cuenta? Pero siempre por encima de las cifras que ha estado manejando individualmente el paciente. Acá está, vean la diferencia entre urgencia y emergencia. Urgencia hipertensiva. Presión, este cuadro, si le pueden tomar, hagan una captura de pantalla, por favor. Presión arterial elevada
sin lesión de órgano diana, yo le agregaría, no hay peligro de morir aquí. Acá, en cambio, presión elevada en presencia de lesión de órganos diana, gran peligro de morir el paciente. Acá no ponen en peligro la vida, habitualmente emergente te ponen en peligro la vida, se la trata a lo largo de varias horas o días, de 12 a 48 horas, en cambio acá, reducción inmediata de la presión al 25% a la hora, se trata generalmente con fármacos de vía oral y se trata con fármacos por vía intravenosa generalmente. Vean esta diferencia muy clara. Acá peligro de muerte, acá no. Entonces acá le agregaría yo, el médico debe tranquilizarse primero. Lo peor es cuando están nerviosos los pacientes y el médico comienza a gritar, está elevada su presión está elevada, y el paciente se quiere morir frente a usted. Los médicos no tenemos derecho a ponernos nerviosos frente a un paciente. Somos seres humanos, pero lo primero, claro, la tranquilidad o la nerviosidad de un médico frente a un paciente la da sus años de experiencia, sus años de ejercer, el número de pacientes que ve diariamente. Yo por eso a mi maestro, Ramón Núñez Macías, le agradezco muchísimo lo que él me enseñó, lo que me hizo estudiar. Yo escuchándolo él aprendí cómo interrogaba, cómo hablaba, qué le preguntaba a los pacientes. Y a mi maestro Humberto Torres Sánchez, que me enseñó la tranquilidad que un médico de experiencia debe tener frente a un paciente por más que esté grave este paciente. ¿Ya? Bueno, esto acá ya, estas son las, en la emergencia hipertensiva, miren, este término se empleará cuando la subida de la presión arterial determina síntomas de disfunción aguda de los siguientes órganos diana. A nivel del cerebro, las variantes de la emergencia hipertensiva son la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia cerebral o el ictus o infarto cerebral. ¿Ya? Son las tres cosas. Y a nivel del corazón, la emergencia hipertensiva puede ocasionar la insuficiencia cardíaca con alteración de la función diastólica, el síndrome coronario agudo, y aquí nos falta la aneurisma disecante de aorta. Y a nivel de riñón, la insuficiencia renal progresiva. Son las formas de emergencia hipertensiva con las complicaciones de los órganos diana o de los órganos blancos. Acá está el resumen mejor. Vean, neurológicas, qué es lo que puede haber: cefalea, alteración del estado de conciencia, focalización, fondo de ojo alterado, exudados, hemorragia, papilledema. A nivel cardiovasculares, los síntomas de la angina, y si es insuficiencia cardíaca, disnea, ortogna, tos, renales, oliguria, anuria, y en el embarazo, preeclampsia y eclampsia. Acá todo esto, el examen físico y los exámenes complementarios para el diagnóstico, ya los conocemos. Vean los métodos diagnósticos acá valen un poco, no son determinantes, pero valen. La placa de tórax, vean, no hay cardiomegalia nunca, si ven, porque en la hipertensión arterial la que está afecta es la función diastólica, por lo tanto, cardiomegalia no verán. En la tomografía axial pueden ver ustedes la hemorragia, ¿ya? Bueno, esto acá lo vamos a ver. Miren un poco, miren esto que está acá, lo que ya les vengo diciendo. La reducción de la presión arterial de forma brusca en una crisis hipertensiva puede provocar una isquemia en los órganos diana. En ningún caso la presión arterial debe descender por debajo de las cifras habituales del paciente. Los fármacos antihipertensivos se utilizarán inicialmente de manera aislada y a la dosis mínima recomendada. Posteriormente, si no se obtiene respuesta, se aumentará la dosis progresivamente y se asociarán otros hipotensores hasta el control de las cifras tensionales. Antes de iniciar el tratamiento, se descartará cualquier enfermedad asociada o no a la hipertensión que contraindica administrar algún fármaco. En las urgencias hipertensivas, se deben reducir las cifras de forma gradual, del 25, aquí hay que agregar un poquito más, al 50% en un periodo de 24 a 48 horas. Por lo tanto, en este paciente no se necesita utilizar tabletas sublinguales, porque eso le puede bajar hasta un 80% de la presión con la que trajo y usted le provoca un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque se elimina la capacidad
de autorregulación cerebral propia que tiene el organismo para preservar el cerebro. Por lo tanto, aquí, en la urgencia hipertensiva, hay que reducir las cifras en forma del 25 al 50% en un periodo de 24 a 48 horas. ¿Está claro? 24 a 48 horas. Por lo tanto, si el paciente llegó con diastólica de 120, en 48 horas debe tener entre 60 y 70 diastólicas. Ha bajado, por lo tanto, entre un 25 a 40 o 50% de las cifras de presión diastólica con la que llegó, igual de la sistólica. Esto es muy importante tener presente. Este fue publicado por JAMA en el 2003 y está vigente todavía. En cambio, en las emergencias hipertensivas, como el paciente está en peligro, como el paciente está muriéndose, como tiene afectación de los órganos blancos, aquí sí el descenso de la presión arterial diastólica debe ser rápido pero controlado, entre un 10 a 25% en 30 a 60 minutos. Ojo, aquí sí, por lo tanto, se justifica el uso de los fármacos sublinguales, que se utilizan más frecuentemente, el captopril. Aquí sí, por favor, aquí sí. Pero no tampoco más allá del 25% en las primeras horas de tratamiento. Porque igual, si le baja más de eso, puede tener un problema neurológico grave. Grave. ¿Ya? Ya veremos qué otra cosa más hay que hacer. Vean los primeros niveles de tratamientos en la urgencia hipertensiva. Aquí está equivocado. Hay un error que hay que corregir aquí. Vean. Vamos a hablar mejor sin ver el slide, porque aquí hay un error que no he corregido. No he corregido. El primer nivel del tratamiento en una urgencia hipertensiva, es decir, cuando el paciente no está en peligro de morir, es reposo con un ansiolítico que le ha dado usted. Porque el 40% de todas las urgencias hipertensivas se resuelven con reposo y ansiolítico. ¿Está claro? Dice, ve el señor, se acuesta en este chailón, por favor. Quiero que descanse un poco. 30 minutos lo venimos a volver a ver. Y usted le ha dado 10 miligramos de diazepam. Si se duerme, mejor. 10 miligramos de diazepam o 0.5 de alprazolam, que son ansiolíticos. Insisto, el 40% de estos pacientes, aquí hay un error, seguramente quiere decir es la emergencia, no es urgencia hipertensiva esto, por favor. Ya vamos a corregir esto. Repito, primer nivel de tratamiento en las urgencias hipertensivas. Reposo con un ansiolítico. El 40% de las urgencias hipertensivas se resuelven con reposo y ansiolítico. Le da o 10 miligramos de diazepam o 0.5 miligramos de alprazolam. Mínimo después que lo va a ver a la media hora o a la hora de que le dio eso, las presiones han bajado al nivel que queremos. Si eso no funciona y sigue con la presión elevada, a pesar que lo mandó a reposar y le dio diazepam o alprazolam, el segundo nivel de tratamiento en las urgencias hipertensivas es darle el mismo medicamento que el paciente venía tomando y que dejó de tomar si fue hipertenso, si era hipertenso, por decir algo. Si él venía tomando irbesartán, hay que volverle a dar irbesartán. Si venía tomando losartán o telmisartán, hay que volverle a dar ese producto. Pero si no venía tomando nada, si el paciente no venía tomando nada, solo por vía oral hay que darle un ARA2, que me gustan más que los antagonistas de la enzima convertidora. Yo puedo empezar con 160 miligramos de irbesartán. Si es diabético, con más razón, empiece con el irbesartán, 160 miligramos. Y lo acompaña de un beta bloqueador para que no se dispare. Porque a veces estos productos ocasionan taquicardia porque son vasodilatadores, disminuyen la resistencia periférica. Y yo le agrego 10 minutos después de haberle dado 160 miligramos de irbesartán, le doy carvedilol
12.5. Ese es el segundo nivel de escalón. El segundo nivel de escalón. El tercer nivel, que ya usted lo ha visto unas 6 horas porque él no va a quedar ingresado. Normalmente con ese esquema, reposo, ansiolítico o un antihipertensivo doble vía oral, más del 90% de los pacientes salen de las urgencias hipertensivas. No necesitamos ponerle diuréticos endovenosos porque son, hay veces, peligrosos. Porque si le damos un diurético endovenoso a un adulto mayor, que en algunas ocasiones es la deshidratación hidroelectrolítica la responsable de las urgencias hipertensivas, y si le damos un diurético, le podemos agravar el cuadro. Solo en tercera etapa del tratamiento en las urgencias hipertensivas le podamos dar un diurético por vía oral, no endovenoso, oral. Y a mí me gusta la indapamida o la clortalidona. Indapamida o clortalidona, que vienen en dosis única. Esas son las 3 etapas de las urgencias hipertensivas. Se va a la casa y le recomienda que ese esquema no lo abandone, que siga tomando su medicación, y le agrega, cuando ya se va a la casa, un antiagregante plaquetario para prevenir que no nos haga un infarto cerebral. Y a mí me gusta el clopidogrel, 75 miligramos al día, o la aspirina para niños, 81 a 100 miligramos de aspirina para niños en el día. Con eso completó todas las etapas del tratamiento de la urgencia hipertensiva. Es decir, cuando el paciente viene con presiones elevadas, pero totalmente asintomático. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Elvis, Dayana, a ver, Héctor, dime. Gisela Peña dice, ¿qué pasa con los pacientes que iban a vacunarse y llegaban con la presión alta? A ver, ¿con los pacientes que qué? Llegaban a vacunarse. Ya. Llegaban con la presión alta. Llegaban, ya, miren, un error tremendo. No sé a quién se le habrá ocurrido. Que porque se le sube la presión al paciente, muchos es por miedo del pinchazo de lo que están viviendo, no los vacunan. No hay ninguna contraindicación para que un paciente con presión elevada se le ponga una vacuna. No hay, no existe. No existe. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un paciente se va a vacunar? Si toma la dosis en la noche, hay que darle la dosis en la mañana, si se va a vacunar en la mañana. Si se va a vacunar en la tarde, la dosis que estaba tomando en la mañana, hay que dársela al mediodía, para evitar que por la angustia, la ansiedad, el temor de ir a vacunarse, se le suba la presión arterial. Y si se va a vacunar y durante la vacunación se le sube la presión, solo hay que darle otra dosis de la tableta que está tomando habitualmente. ¿Está claro? No ponerle bajo la lengua nunca a un paciente mayor asintomático una tableta bajo la lengua. Después de 1 hora que le dio la tableta por vía oral, seguramente ya la presión le bajó el 25% y se lo puede vacunar sin ningún problema. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta hay por ahí, Héctor? Bien. Seguimos. Muchas gracias por la comprensión. No les puedo pedir directamente porque no sé qué le pasa a esta vieja. Yo no sé quién es más viejo, la computadora o el profesor. No sé, Dayana, ¿qué opina usted que es más viejo? ¿Mi computadora o el profesor? ¿Qué opina usted? Ambas, ¿no? Las respuestas son ambas. El computador, doctor, el computador. Ella es melecista, por Dios, qué mala que es conmigo. Ahí está. Héctor, sí, es melecista. Está quedada la doctora Dayana también. ¿eh? Ya hay 2 quedados. Héctor Morales y Dayana. Ya tengo que me acompañe, dice Héctor, aquí. Por fin ya nos quedamos 2. Ya están quedados. Están quedados. En recuperación, ¿qué más examen hay? Suspenso, recuperación, super recuperación, tienen 0. 1000 preguntas en recuperación pongo, Héctor. 1000. Y una sola opción de respuesta. No hay cómo pasar. No tienen cómo pasar. Elvis, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver ahora los escalones. Aquí hay que corregir de las emergencias hipertensivas. Aquí se hay que corregir. Vea. A ver. ¿Se puede usar ansiolíticos en la dosis que dio de diazepam o alprazolam a pacientes adultos mayores? En el segundo nivel.
A ver, ¿se puede ansiolíticos, diazepam o alprazolam? ¿En qué momento? Solo dice a pacientes adultos mayores. Sí, por supuesto, no hay ninguna contraindicación, ¿ah? Ninguna contraindicación a adulto mayor de darle, de hecho, son los que ahí lo prendí. Ah, ya me di cuenta, mira. Cuando apago la cámara, se apaga el audio. Algo está pasando acá con la computadora. A ver, vamos a hacer de nuevo, a ver si se ve. A ver, ahí lo prendí. Ahí está prendido el lado. Ahí se apagó, pero está prendido también. Estoy con el audio prendido, ya. Tengo algún problema. Entonces, yo creo que Dayana tiene razón. Son viejos las dos, computadora y profesor. Está bien, está bien, está bien. Es una, doctora Dayana, una dulce venganza tomar usted. Yo no dije los dos, yo dije el computador. Así me acaba de decir Héctor, mire. Así me acaba de decir. Déjalo nomás. Héctor está quedado. Ya está quedado. Es el líder de los quedados. Líder de los quedados. Entonces, miren lo que es en cambio la emergencia hipertensiva. El paciente llega con presiones elevadas, no importa que no sea tan alta la presión, pero está que se le parte la cabeza, quiere vomitar, ve doble, el pecho le duele, se cansa, está mal. El primer nivel a ese paciente, por supuesto, tenemos que ingresarlo. Pero hasta que lo suban a cuidado intensivo, hasta que lo lleven a la unidad coronaria, hasta que lo pongan monitor, hasta que le hagan lo que le deben hacer, ahí sí empezamos con una administración de captopril vía sublingual. 50 millones, ¿por qué? Esos están en peligro de muerte, Dayana. Estos sí se pueden morir, los podemos perder. Lo primero que hacemos es ponerle entonces una captopril sublingual, porque hay que bajar el 25% de la presión con la que llegan. Si en 30 minutos a una hora o en 30 minutos máximo no ha bajado el 25 de la presión arterial, le volvemos a poner otra captopril sublingual. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí mismo, en el segundo nivel, cuando no respondió con el primero, ya le ponemos una ampolla de furosemida endovenosa. Miren, aquí sí, más aún, si la emergencia es en forma de insuficiencia cardíaca, de edema agudo del pulmón, ahí con más razón no le ponemos una, le ponemos 2 ampollas de furosemida. ¿Está claro, Roger? Efren, Majo, Triviño, ¿está claro? Entonces, ya hemos hecho, le pusimos entonces, primerito, la captopril sublingual. Esperamos 30 minutos a una hora. 30 minutos es lo ideal. No ha bajado nada la presión. Le ponemos otra otra captopril y le ponemos, ordenamos, no, señorita, póngamele una ampolla de furosemida endovenosa. Y si la forma en la que viene es en forma de compromiso cardiológico con insuficiencia cardíaca, no le ponemos una, le ponemos 2 ampollas de furosemida. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, ¿algo quieres preguntar? Gisela Peña dice, a una persona hipotensa se recomienda usar alprazolam en caso de que el paciente lo use porque no puede dormir bien por la noche. A ver, es que, sácate esto, que el alprazolam le puede causar hipotensión. A una persona hipotensa se recomienda usar alprazolam
en caso de que el paciente lo use porque no puede dormir. Hipotenso, pero estamos hablando nosotros que es crisis hipertensiva. No entra ahí la consideración. No sé cuál es la pregunta, porque le estamos dando es para tratar la urgencia hipertensiva. Y la urgencia hipertensiva significa aumento de presión arterial. Entonces, en un hipotenso, por lo menos así entiendo la pregunta, no tiene sentido que le demos alprazolam. Sí, sí me hago entender, ¿verdad? O la pregunta no está bien hecha. Claro, eso es para las urgencias hipertensivas, para que un ansiolítico. Pero no es que el ansiolítico es antihipertensivo, no, sino que muchos pacientes que vienen en urgencia hipertensiva es la angustia, es el miedo, la ansiedad que les ha causado el alza de presión. Entonces el ansiolítico lo que hace es relajarlo y en el 40% retoman sus cifras normales de hipertensión. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos en el segundo nivel, ¿verdad? Ya estamos en el segundo nivel, el paciente ya orinó, el paciente bajó el 25% de su presión arterial, pero seguimos en condiciones críticas. Recuerden que pueden venir en forma de insuficiencia cardíaca, cuando es cardiológico, edema agudo del pulmón, puede venir en forma de síndrome coronario agudo, ya habrá que tratarle en la unidad de cuidados intensivos. Ya usted le dice al intensivista, ya te envío una emergencia hipertensiva con cifras menores del 30% con la que vino. El resto es tuyo, hermano, y le tratará de conforme sea la complicación. Si es encefalopatía hipertensiva, a ver acá. Bueno, esto ya está acá, ya esto ya vimos, ya esto que está acá. Vamos a ver. 20 milímetros, repetir, se presenta a los 30 minutos, ya le pusimos 1 o 2 ampollas. El tercer escalón, que se llama terapéutico, posiblemente no sea manejado por ustedes ya. Ya el tercer escalón terapéutico posiblemente sea manejado en cuidados intensivos, en la unidad coronaria, si es problema cardiológico, por un intensivista, por el residente más antiguo de medicina interna o por el residente de cardiología, si hubiera residente de cardiología en esos hospitales. Y ahí se tendrá que escoger para la gente. Y voy a esto porque esto es larguísimo, no vamos a terminar nada. Si viniera en forma de encefalopatía hipertensiva, ¿se vieron qué largo que es esto? Si viniera en forma de encefalopatía hipertensiva, el fármaco ideal para usar endovenoso es el nitroprusiato de sodio, que es un fármaco muy especial, que tiene que cubrirse de los rayos solares y de la luz artificial, tanto el suero como la vía de administración con una papel de aluminio para evitar que se transforme en derivados del cianuro, porque se llama nitroprusiato de sodio. Uno de sus metabolitos es el tiocianato, un derivado del cianuro. Si no lo cubrimos de la luz artificial o del sol, le estamos poniendo derivados del cianuro en mucha dosis, el paciente puede tener una metahemoglobinema que lo mate. Es un producto de uso muy delicado que se lo utiliza en las unidades de cuidados intensivos y cuya respuesta al alza de presión arterial es pero inmediata. Usted lo pone con microgoteo y le pone a una persona que esté controlando ahí. Siempre se empieza con un microgoteo muy bajo, de 15 a 20 microgotas por minuto. Generalmente a los 3 o 4 minutos del microgoteo, la presión comienza a descender. Pero ya cuando le damos el nitroprusiato de sodio, si el paciente está consciente y puede deglutir, le empezamos a adjuntar al mismo tiempo un beta bloqueador para prepararnos al retiro del nitroprusiato, que no puede ser usado más de 2 días. Por el peligro de los metabolitos en que se transforma el nitroprusiato de sodio. Y después que ya le da el beta bloqueador, le acompaña cuando lo va a retirar ya al nitroprusiato de sodio, lo acompaña o de un ARA2 o de un antagonista de la enzima convertidora. Yo prefiero el ARA2. Y por supuesto sigue con el antiagregante plaquetario, con el tratamiento de base, si es un síndrome coronario agudo, con anticoagulación, con heparina de bajo peso molecular, etcétera, etcétera. Si viene en forma de un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento endovenoso de elección es la nitroglicerina endovenosa. Igualmente, la utiliza por kilogramo de peso, diluida en 300 cc de dextrosa al 5% y la maneja en función de la respuesta. Por eso digo, estos productos
no los va a manejar un interno, ni los va a manejar un residente 1 de medicina interna, sino el intensivista o directamente el residente de cardiología. Igualmente, si es un problema de insuficiencia cardíaca o de edema agudo del pulmón o síndrome coronario agudo, acompañamos de antioxidantes plaquetarios o de anticoagulantes junto a este producto. Y el retiro igual será con beta bloqueadores y con algún antagonista de los receptores de la angiotensina 1. Ese es, mis queridos estudiantes, bueno, todo lo que está aquí ya esto es solamente relleno. Estas son opciones especiales que nos vamos a ver. Este es larguísimo y yo me siento muy frustrado por haber sido muy rápido. A ver. Dosis de captopril igual. 50 miligramos. Ya lo dije, 50 miligramos. Bien, ¿alguna otra pregunta? 50 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? Salud, Roger, salud, un poquitito de vinito. Efraín, si te gusta el vino, tú un poquitito. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiero comentarles, si no hay ninguna pregunta en estos últimos 5 minutos. ¿No hay ninguna pregunta, doctora María José? ¿Si le gusta el vino, doctora María José? ¿Si le gusta no le gusta el vino? Muy poquito, ¿no? Muy poquito. ¿Te gusta el vino, Efraín? Sí, te gusta el vino, ¿no? Después de a ver, el vino tinto se come, ¿con qué se come? Bueno, con cualquier cosa el vino tinto. Pero el vino blanco se come con mariscos, después de comer mariscos. Me gusta más el vino tinto a mí. No es que bebo mucho en exceso. Yo después del almuerzo me encanta tomarme un poquito de sangría o un poquito de vino tinto. Un poquito.